Bueno, vamos a ver un poquito recordando lo de la inteligencia emocional. No sé si te diste cuenta, Georgina, que les puse ahí un poco los materiales, ¿no? Una Sí, conferencia. los vi. Ujú. Entonces, Sí. la idea era que ustedes vieran, si podían, vieran la conferencia de, ¿cómo se llama este hombre? De Goleman, Ajá. para que pudieran darse una idea de cómo él explicaba lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Para tener la definición de él realmente. Y, Ok. y, y sobre esa base, nosotros poder como analizar más profundamente la relación que existe entre la inteligencia emocional y la gestión y la inteligencia emocional con las competencias transversales, que era o sea, que en este preciso módulo, pues nos preocupa, ¿no? Que es esa parte. Entonces, estuvimos viendo primero que en el caso de las empresas en particular, no podemos ver la inteligencia emocional si no la vemos dentro del marco de la cultura organizacional, ¿no? Esta cosa está, voy a subirla y ahora vamos a ponerle esto acá. Entonces, para nosotros poder hablar de inteligencia emocional, este, además de en educación, tenemos que verlo muy relacionado con la cultura organizacional, pero también con la cultura social, ¿no? Porque tiene elementos de ese tipo. Entonces quedamos que la cultura organizacional, igual que la cultura social, es un conjunto de valores, creencias, normas, prácticas y comportamientos compartidos que guían a un grupo de personas, ¿no? Cómo las personas se aglutinan y pueden tener una visión compartida, pueden tener toma de decisiones, pueden tener la comunicación, ¿no? Porque realmente la cultura organizacional, igual que la cultura social, pues fundamentalmente son elementos de actuación social, ¿no? Es decir, cómo hacemos las cosas nosotros aquí, en esta organización, ¿no? Es decir, el actuar, pero pues hay reglas para actuar, ¿no? Entonces, la política es una de las reglas, los procedimientos otra regla, y así, ¿no? Que nos permiten a nosotros relacionarnos de cierta manera en las organizaciones, ¿no? Y cada organización construye su cultura organizacional. Ellos mismos van haciendo evaluaciones y cada cierto tiempo van cambiando las ideas y cada vez que hay transformación en la organización del trabajo, por ejemplo, ¿no? Después de la pandemia esto ha sido verdaderamente vertiginoso por la demanda que había de la gente, ¿no? Mucha gente dejó de trabajar porque así lo pidieron las organizaciones, pero otras siguieron trabajando, ¿no? Entonces, el sector de ustedes es uno de los que siguió trabajando sin preguntarse nada, porque realmente el sector salud fue uno de los más golpeados por la pandemia, porque tenían que atenderla de manera directa, ¿no? Entonces, bueno. La forma en que hacemos las cosas, tanto en lo visible como en lo invisible, es lo que nos da la cultura organizacional, ¿no? Generalmente, la mejor cultura organizacional es aquella que está en una organización flexible, que su estructura permite una organización flexible, ¿no? Ahí es cuando se comparten mucho más cosas. Puedes compartir tus acuerdos y desacuerdos con tal proyecto o
tomar un proyecto y hacerlo como piloto dentro de la formación, pero también dentro de la organización que nosotros estamos de alguna manera representando, ¿no? No sé, así es. Entonces, vimos que habían actualmente tres culturas muy importantes, las globales, ¿no? Es decir, entonces hay un traspaso de elementos culturales muy amplio. La cultura digital. La cultura digital es verdaderamente una maravilla de transformaciones, ¿no? En que, cómo van transformando la forma en que se trabaja y se comunica. Las empresas del siglo XXI a menudo tienen una cultura digital que abraza la tecnología como un facilitador clave de la asistencia y la innovación, pero no la asume realmente como una herramienta que está al servicio de nosotros, ¿no? Hay que concebirlo de esa manera, ¿eh? La tecnología realmente está al servicio de la persona, del ser humano, ¿no? Porque no necesita ser muy desarrollada, muy estudiada para poderse hacer de una cultura un poco más, este, ¿cómo les dijera? Entre digital y con nuevas formas de organización, etcétera, ¿no? Pero hay otra cosa que está influyendo acá, que son estas, lo que llaman culturas inclusivas. La UNESCO está trabajando muchísimo sobre lo que son las culturas transversales, esas que ustedes conocen quizás como otras, este, más, más rígidas o más impulsadoras, etcétera. Pero en realidad lo que ellos están diciendo en la UNESCO es que la cultura inclusiva es un respeto a la diversidad. Hace tiempo, yo creo que se acuerdan ustedes, pero hace varios años que ya en México había empezado este fenómeno que le llamamos ahora la cultura inclusiva, pero en ese tiempo no eran tan inclusivas, ¿no? Entonces la diversidad se ha convertido en una prioridad en las organizaciones del siglo XXI, dice este autor. Pero sí, sin ir más lejos, tenemos que buscar la manera de que todos esos elementos entren en nuevas culturas, en nuestras culturas organizacionales, no en las culturas sociales, sino que también en las organizacionales, ¿no? Entonces, estos tres tipos de cultura son muy gracias a las tecnologías. Se han dado gracias a eso, ¿eh? O sea, es muy importante destacar la utilidad que tiene la tecnología en la comunicación y, por supuesto, en la educación, ¿no? Es muy importante cómo se da el proceso o el fenómeno de la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, la vez pasada como que quedaron un poco abrumados con Goleman, no todos lo conocían, pero es un autor muy conocido realmente. Varios de sus libros han sido bestsellers y él incide mucho en las culturas organizacionales para definir las, este, cuáles son las culturas organizacionales o, o, no sé, organizadoras en términos de un tipo que están haciendo o de si te vas a quedar o no en ese marco, etcétera. Pero hay que ver cómo nosotros las integramos en la educación y en las relaciones sociales al interior de las instituciones y organizaciones, ¿no? Este fenómeno, les repito, se da dentro de la cultura de la organización. Pero aquí, también en esta cultura organizacional y social, empieza el proceso
que hace Goleman que lo convierte en un bestseller cuando él no tenía ninguna intención de que esto fuera un bestseller, ¿eh? Pero pues así es. Al igual que Taylor cuando escribió la administración de su empresa y hizo muchas cosas por que fueran reconocidas esas definiciones. Goleman también parte de una realidad para empezar a definir lo que es la inteligencia emocional. Y considera que no es solo una habilidad cognitiva, sino el conjunto de competencias personales y sociales que influyen directamente en el liderazgo, la toma de decisiones y el desempeño organizacional. Fíjense qué interesante el planteamiento que él hace, ¿no? No, no es solo una habilidad cognitiva, sino una un conjunto de competencias personales y sociales que influyen directamente en el tiempo, la toma de decisiones y el desempeño organizacional. ¿Ok? O sea, la inteligencia emocional, como decíamos la vez pasada, pasa a jugar un, un papel extraordinario dentro de lo que es el desarrollo organizacional y la cultura en términos de qué es lo que nos deja Goleman con escribir este libro, La inteligencia emocional, ¿no? Pues nada menos y nada más que la capacidad de reconocer y regular nuestras emociones y las de los demás para manejar eficazmente nuestras relaciones y desempeñarse con éxito. Goleman, que ha escrito mucho sobre este tema, pero desde hace muchos años, estructura la inteligencia emocional con cinco grandes dimensiones: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades. Eso lo dice en su libro, pero ¿por qué lo dice? Es lo que tenemos nosotros que descubrir. Porque hasta que no sepa con quién me voy a enfrentar, me tengo que enfrentar, pues. Ok, seguimos adelante. Bueno, aquí vemos ya la primera vinculación con las competencias transversales, ¿no? Perdón que me quedé así como que estaba buscando si realmente tenía esta. Y y otra cosa que les debo lo voy a anotar de inmediato. Les debo el artículo donde sale esa frase, porque es un artículo que lo ve gente de medicina y me pareció a mí que era súper importante revisarlo, ¿no? Entonces, artículo sobre competencias blandas. Ok, bueno. Ya vimos cuáles son como que las competencias transferibles y transversales. Estas dos características son las que las hacen importantes, ¿eh? Y que sean actualmente tan demandadas. El desarrollo de la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, el liderazgo, el pensamiento crítico, toma de decisiones, ética profesional y adaptabilidad. Quiero decir que el liderazgo actualmente se considera una acción interdisciplinaria, ¿no? Es decir, que tiene dentro de su aplicación varios elementos de varias, ¿cómo se llama? Disciplinas, pues, ¿no? De varias. Y de varias competencias clave. La más importante para hacer el estudio de este tipo de competencias es justamente cómo la inteligencia emocional constituye un sustrato psicológico que posibilita el desarrollo y la manifestación efectiva de esta competencia. ¿Qué nos pasa a nosotros con eso? Nosotros
nombramos una serie de competencias transversales, entre las mejores son la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la ética profesional y la adaptabilidad. Bueno, ese lo tengo que entregar. Ay, ay, perdón, 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 perdón. Bueno, para Goleman, esto sí lo quise poner acá, aunque ustedes no están en la parte de formación, pero de el diploma de formación, este es otro sobre gestión. Este se los quise poner, ¿no? Porque para Goleman el aprendizaje emocional implica integrar la educación emocional en el currículo, enseñar habilidades de autocontrol y o resolución de conflictos, fomentar la empatía y la cooperación y desarrollar el liderazgo y responsabilidad en la parte ética, ¿no? Bueno, estas características son un poco lo que es la inteligencia emocional. Pero tenemos otro problema aquí, ¿no? Para nosotros, cuando podamos operar a alguien, perdón, evaluar a alguien en este entorno, tendríamos que pedirle a todos los participantes que buscaran cómo se comunican de manera efectiva, cómo hacen el trabajo en equipo, el liderazgo, el pensamiento crítico, toma de decisiones. Es una persona ética. La toma de decisiones tiene que ser ética, pero también adaptables, adaptables. Ese es un punto crítico, la adaptabilidad, ¿no? La adaptabilidad, el aprendizaje permanente y la gestión del cambio son competencias críticas, críticas así, de las que no se puede uno separar y ni puede uno dejar de desarrollarlas por uno mismo, ¿no? Bueno, hasta ahí yo quería que ustedes vieran, y no sé si, pero nada más está Georgina. No sé, Georgina, si tú alcanzaste a ver el video de Goleman, si no, no, lo ven el fin de semana. No, Rosy, no, no me dio tiempo. Me puse a terminar todo lo pendiente. Bueno, no, el fin de semana lo pueden ver, ¿eh? No hay problema. Es muy interesante y yo sí que quisiera que lo vieran por una razón muy sencilla, porque permite vincular esto que estamos viendo, ¿no? O sea, las competencias transversales con estas competencias que son críticas, ¿no? Bueno, ahora bien, en el marco de la cultura organizacional y en donde se encuentran expresada la inteligencia emocional, se encuentra también la comunicación organizacional. La comunicación es una competencia transversal, absolutamente, ¿no? Y esta comunicación, no, perdón, no es como le enseñan siempre que es el receptor, el emisor, el receptor, el canal, etcétera. No, es algo mucho más profundo y más tangible, ¿no? La comunicación organizacional es un proceso y en realidad es un sistema que tiene varios procesos, ¿no? Porque las organizaciones se relacionan sistémicamente. Alguien que lo define bastante bien es Peter Senge. Peter Senge escribe este libro que se llama La Quinta Disciplina. ¿No? Y ahí habla de los sistemas y el papel que tiene la comunicación en ese aspecto, ¿no? Entonces, aquí dice que la comunicación organizacional es el proceso mediante el cual se transmite información dentro de una organización para coordinar acciones, alcanzar objetivos, fortalecer la cultura. ¿Y cuáles serían los principales, no? Hay una comunicación funcional, una cultural, una estratégica y una evolutiva. ¿Por qué hay esto? O sea, ¿por qué se pueden definir estas cuatro formas, ¿no? De poder concretar la cultura organizacional. Por una razón muy sencilla. El sistema de comunicación que existe en una organización tiene que ver
directamente con los procesos que se desarrollan en la organización. Y por lo tanto, la cultura funcional responde, claro está, a las funciones específicas, ¿no? Y aquí yo no estaría muy de acuerdo con la motivacional. Cuando yo les digo funciones específicas, me estoy refiriendo a que todos los elementos que componen un sistema de gestión organizacional se mueven, se aplican a través de la cultura organizacional. Los instrumentos que tiene la cultura organizacional para la comunicación al interior de una institución son los procedimientos, las políticas, los instructivos, por ejemplo, la capacitación de inducción es donde te informan, te describen toda la información de cómo es y cómo trabaja la organización, ¿no? Entonces sí, es absolutamente informativa, pero más que informativa es de control. ¿No? Controla la gestión a través de este tipo de instrumentos, procedimientos, normas nacionales, normas internacionales, los procesos, políticas de comunicación, en donde se establece cómo se da la comunicación, cuáles son los medios de comunicación a través de la organización, cuáles son válidos, ¿no? Por ejemplo, cada organización que tiene un sistema de gestión, tiene un sistema de comunicación. Y dentro del sistema de comunicación entra desde el uso de los colores oficiales y el logotipo de la empresa, hasta cómo en la intranet, por ejemplo, cómo está el sistema de gestión, cuáles son los descriptivos de puesto, cuáles son la manera los criterios para entregar proyectos, por ejemplo, cómo se maneja la comunicación que es em, ay, se me olvidó la palabra, pero esta que es secreta, ¿no? Confidencial. ¿Cómo se maneja la comunicación confidencial dentro de la empresa? ¿No? La cultural, este, refleja todo lo que es la cultura organizacional en términos de valores, normas, estilos de liderazgo. Eso lo vamos a ver después, porque realmente en el otro módulo, pero en los estilos de liderazgo acá, este, creo que ya dentro de las sociedades del conocimiento, ya no, este liderazgo individual es poco lo que se da. En realidad, el liderazgo interdisciplinario es un liderazgo colectivo, ¿no? Y hay otros tipos que son el liderazgo ágil y el liderazgo basado en el grupo, etcétera, ¿no? Entonces, este también es cultural, pero también es organizacional la comunicación, ¿no? Es decir, me refiero a todas los criterios organizacionales que se estipulan en una instancia, ¿no? La comunicación también puede ser estratégica. Y estratégica me refiero a cómo soluciono yo los problemas de clima laboral, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hago la planeación? Los planes de trabajo son instrumentos de comunicación. Los estándares son instrumentos de comunicación, ¿no? Toda la planeación, sea estratégica o no, es un instrumento de este, organización de comunicación, ¿no? Por ejemplo, una valoración preanestésica es comunicación organizacional. ¿No? O comunicación técnica, pues, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahí están ustedes interactuando con el paciente y están generando información para él, pero él también está proporcionando información y está demandando información. O sea, ambos hacen casi las mismas, o sea, ambos tienen casi las mismas características respecto a la comunicación organizacional.
¿no? Entonces, esto es un elemento, fíjense, ya aquí ya lo relacionamos con la cultura, los valores, las normas, etcétera, ¿no? Evolutiva, pues sí, cada vez que hay un cambio organizacional o un cambio tecnológico, cambia, evoluciona la comunicación y muchos otros aspectos, ¿eh? Las competencias también, de acuerdo a cómo están los cambios organizacionales, sectoriales, etcétera, está el tipo de evolución que va teniendo la comunicación, ¿no? ¿Ok? Aquí están algunas características de la comunicación, pero siempre, aunque no tengamos claro estos conceptos, siempre vamos a tener el concepto y seguir el concepto de que la comunicación organizacional se trata de el logro de resultados. La comunicación tiene que ser utilizada para el logro de resultados. Con la comunicación nosotros planteamos resultados, planteamos supervisiones, planteamos investigaciones, etcétera, ¿no? O sea, hay una comunicación súper, súper fluida en términos de la gestión de las organizaciones, ¿no? Aquí la comunicación de formalidad o no informalidad puede seguir estos dos canales oficiales o informales adaptándose a la cultura y necesidades de la organización. Aquí esta parte de la formalidad tiene, yo la entiendo como un arma de doble filo, ¿no? A veces hay grupos o culturas que se basan en la formalidad y eso es súper negativo porque hace que si nosotros tomamos estas definiciones y las hacemos escrita en piedra, no es absolutamente ninguna flexibilidad. Hay que siempre, cuando hace uno este tipo de definiciones, tener flexibilidad y relacionarlo con un sistema. ¿Cuál es el sistema? Les decía yo hace rato, ¿cuál es el sistema que van a interferir? Pues el sistema de gestión, ¿no? Todo lo que se refiere a la cultura organizacional, pero también los sistemas productivos, ¿eh? También los sistemas productivos tienen criterios y criterios profundos respecto a este tipo de marco que nos permite desarrollar esta explicación, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado en cómo nosotros definimos ¿cómo se llama? Comunicación, a la educación, les iba a decir, no, a la comunicación. Pero además hay que ver ciertos criterios que nos permitan romper con ciertas cosas, ¿no? Ahora bien, eso se lo digo a partir de la formalidad, ¿no? Hay que establecer criterios siempre. Ahora, los canales verbal y no verbales, la comunicación no verbal es súper importante, es de las más importantes, porque la comunicación no verbal hace que la gesticulación diga lo que yo no puedo decir con palabras. Y a veces es mucho más grave cuando se opta por verificar esto, ¿no? Con qué estadio estamos entendiendo los mensajes, ¿no? ¿Tienen claridad o no tienen claridad? Entonces, ojo, aquí va un punto importante. Cuando la comunicación no tiene claridad, pues no existe. Yo por eso estoy tan en contra de esa definición de la comunicación efectiva. No, toda comunicación es efectiva cuando proporciona información para el logro del resultado. Si la proporciona como debe ser, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que tienen con la gestión? Es que estos sistemas de comunicación o estas características de la comunicación, lo que buscan es que la comunicación misma pueda ser como una herramienta que soluciones impases dentro de la organización.
o dentro de las instituciones, o puede ser una organización chiquita, no formal, etcétera, ¿no? Pues hay muchas, muchas, muchas maneras de adaptar este tipo de conceptos. Ujú. Bueno, aquí hay otras formas de comunicación, ¿no? La formal que sigue los canales oficiales, la informal que surge espontáneamente entre los empleados, vertical, ascendente, descendente, horizontal, diagonal, conecta niveles y áreas. El impacto de lo digital aporta agilidad y simultaneidad para complicar el control y la claridad. Está mala la palabra esta, ¿no? Es para ejercer control seguramente. Fíjense cómo de la, dentro de las organizaciones, el 86% de los problemas son a partir de la comunicación. Y hace algún tiempo trabajé con un doctor en Minas, que es el doctor Martínez, y resulta que él nos hablaba de cómo hacen las evaluaciones de las empresas petroleras para identificar con claridad los elementos del siniestro, qué atacó, por qué, etcétera, ¿no? Bueno, generalmente encontramos, si hacemos esa revisión inmediatamente, encontramos personas que no son de la organización a lo mejor, etcétera, ¿no? Bueno, y yo les decía, trabajaba con este señor Martínez, hicimos un proceso de semidiálogo con muchísimos trabajadores de petróleos mexicanos, pero de Quintana Roo me parece que es, ¿no? Bueno. Él nos mostraba una gráfica súper interesante en que veíamos nosotros que el 80, fíjense nada más, ¿no? El 80% de las dificultades que existen dentro de las empresas, que problemas con el gas, problemas con la electricidad, problemas con que no llegan a tiempo y las máquinas ¿cómo se llama? Se traban cuando se están todas eh, funcionando, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces él nos decía que dentro de la industria de los hidrocarburos se calculaba que un 68% de los riesgos y de los desastres naturales, puede llamarse, y de todas las cosas que uno ve dentro de las organizaciones y dentro de la sociedad en el proceso productivo, son errores humanos. Y aquí dicen que el 86% tiene importancia para el funcionamiento empresarial. De empleados y ejecutivos citan la falta de comunicación como principal causa de fallos en el lugar de trabajo. Entonces, ¿por qué me alargué en esto y por qué quiero que ustedes lo vean con calma, ¿no? Es porque justamente una de las cosas que nosotros tenemos que buscar en nuestras organizaciones es que se haga este proceso de comunicarse y no comunicarse a través de los sistemas y los términos organizacionales, ¿no? O sea, aquí la pura forma de ejecución de las cosas a través de lo empresarial y a través de la comunicación, ¿no? ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones en un organismo?
Ok, muy bien. Ah, se fijaron que este se parece mucho al FODA, ¿verdad? Bueno, factores que influyen en el proceso de toma de decisiones. Aquí es donde yo quisiéramos, ya estamos hablando de toma de decisiones, hablamos de lo que era la comunicación, ¿no? Bueno, estos dos estándares son estándares de desempeño, ¿ok? Y aquí vamos a ver que la inteligencia emocional para las empresas tiene que ver con la cultura organizacional que veíamos hace rato, estábamos definiendo cómo se llamaba. Acá, perdón, sí, la cultura organizacional que se expresa a través de la comunicación, ¿qué cultura organizacional tenemos? ¿No? Con cómo atendemos a nuestros a clientes, a nuestros proveedores, a todos, ¿no? Entonces, llegué a esa conclusión y fui a ver un médico y me dijo que efectivamente tenía sobrepeso y me dio una patillita, las patillitas azules. Bueno. Este, ¿qué más de aquí destacamos? Bueno, entonces, insisto, si yo quiero tener comunicación dentro de una organización con estos criterios, por ejemplo, voy a compartir, sí, aquí está. Fíjense, comunicarse de manera efectiva en un ambiente de atención médica, ¿ok? Aquí estamos solo atención médica. Bueno, entonces, aquí tenemos que la inteligencia emocional tiene que ver con, perdón, con la cultura organizacional, porque en el marco que se desarrolla, y tiene que ver con tener la capacidad de reconocer y regular nuestras emociones y las de los demás para manejar eficazmente nuestras relaciones y desempeños con éxito. Es decir, la inteligencia emocional afecta directamente el desempeño de la persona. ¿No? Y está relacionada con la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. ¿Ok? Nuevamente vemos que estas son las competencias transversales. Aquí la autoconciencia y la autorregulación, ¿cuál es la competencia que las relaciona? Pues es el pensamiento crítico, ¿no? Las habilidades sociales, pues son todas aquellas que estamos nombrando y que tienen que ver con cómo nosotros nos relacionamos entre sí. La autorregulación y autoconciencia como pensamiento crítico nos permite también la evaluación y todo ese tipo de cosas, ¿no? La motivación en realidad es un aspecto psicológico que tiene que ver en cómo nosotros damos las noticias, ¿no? Y la autorregulación también es una capacidad de toma de conciencia. Como yo, hay cosas que no puedo decir, porque voy a herir a otros, voy a ofender a otros. A eso se debe, ¿no? Entonces, nuevamente, la inteligencia emocional, ¿qué es esto? Se relaciona directamente con estas competencias transversales que son, para empezar, ¿no? Que son totalmente lideradas por la inteligencia emocional. Tienen mucho que ver con inteligencia emocional, ¿no? Bueno, ahora, cuando nosotros hablamos de esto en la gestión, no tenemos que temer a integrar métodos. Con el trabajo en equipo hay un método para trabajar. Con la comunicación efectiva hay métodos, ¿no? Y esos métodos son importantes que nosotros los identifiquemos y los aprendamos, porque implica otras cosas que todavía no hemos hablado. Pero fíjense en perdón, esquema de evaluación que ustedes tienen que hacer. Se les dejan los resultados de aprendizaje que tienen que hacer, se les borran los demás.
Y acá tienen las fichas de información para la evaluación que ustedes hacen de ustedes, ¿eh? Ok, entonces vamos a ver cómo lo vamos a relacionar, objetivo de trabajo. Esta es la parte de los problemas. Ok, 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 ok. Bueno, yo quería que viéramos también este de tomar decisiones importantes y compartidas. Este estándar tiene la importancia siguiente. Fue Ah, yo encontré en el, ¿cómo se llama? Depositario de las NOS, encontré una norma que se llamaba tomar decisiones compartidas. Y varias de las cosas las traduje para esta norma, ¿no? Y otras son propias de su procedimiento. Pero esta norma lo que nos dice es cómo nos vamos a tener que relacionar, cómo vamos a tener que cuidar los equipos, tener más racionalidad, le llamaría yo, en los gastos que vamos a tener, que no sean cosas superficiales, que hayan cosas importantes dentro de los suministros para hacer el trabajo, pero que sea un trabajo muy bien desarrollado, con mucha calidad, etcétera, y que conozca tu manera de, ¿cómo se llama? Tu equipo, tu manera de trabajar y de tomar decisiones, ¿no? Y por eso me parece importante hablar de las decisiones aquí. ¿Cuáles son los criterios que nos permiten establecer las decisiones, ¿no? Analizar información para apoyar la toma de decisiones y criterios que no dicen cómo, que nos dicen cómo debemos trabajar, ¿no? Aunque todas estas ya están vistas y proporcionar información por apoyo del doctor. Ándale, con apoyo de Miguel Ángel. Ok. Otra de las cosas que me parece a mí interesante de aquí es los conocimientos que tienen que tener, ¿eh? Porque ¿se acuerdan que yo les decía que para comunicación hay que tener método? Aquí en las definiciones muchas veces están los métodos, ¿no? Tomar decisiones sobre el curso de acción preferido basándose en información basada en la evidencia y en sus preferencias personales del paciente. Identificar las necesidades del paciente frente al procedimiento quirúrgico o clínico que realiza y confirmar que el paciente ya y o tutor, ay, no está aquí, a ver, bueno, ahora, otra cosa que tiene que ver con la comunicación y la toma de decisiones, que es muy importante, es, o sea, son dos cosas. Una, ¿cómo comunico yo a la gente? ¿No? ¿Cómo le comunico? Tenemos que ver que hay una cosa que se llama inclusión y que esa actividad la van a hacer ustedes y las personas que quieran, ¿no? En el sentido de este, pensar que la comunicación en el sector tiene que ver con la inteligencia emocional, pero también tiene que ver directamente con los estándares de competencia. Porque no podría yo sacarlo de otra manera si no fuera a través de estos estándares, ¿no? De que nos enfrentemos a qué quiere decir comunicar de manera efectiva en un ambiente de atención médica. Esto, los criterios de desempeño, cómo se desempeña la gente, comisión de cultura, cómo se desempeña la gente,
clase que responde con prontitud y de manera adecuada, importancia es centrarse en el paciente. Ok. Enfoque obsesivo con turun, tutun. Para, pa, ya se me pasó. Ah, es que esta hoja quedó blanca. Ah, acá estaba lo de la. Ok, aquí tenemos la de tomar decisión. Es igual, ¿no? Va teniendo las mismas características y va uniendo las mismas características. Hay muchas cosas que a lo mejor ustedes consideran que no son pertinentes enseñarlas acá, pero yo les digo que cualquier estándar que está en la base de datos inglesa o esta está en Singapur también, o están en Singapur, están, ok, nos falta uno, ¿no? Que es el trabajo en equipo. Bueno. Leyendo tus criterios, identifica objetivos que sean consistentes con las decisiones que deben tomarse, analiza los objetivos de acuerdo al tipo de decisiones que requieren tomarse, usa información que sea pertinente, precisa y suficiente y que permita tomar decisiones fiables, utiliza métodos utilizar métodos de análisis que identifiquen los aspectos clave y críticos para la toma de decisiones. Se fijan que estos criterios tiene mucho que ver con cómo nosotros aplicamos la inteligencia emocional. ¿Cómo? Eso es algo que nosotros tenemos que saber. Ok. Analizar la información. Bueno, estándar de competencia. Ahí, aquí estaba. Fíjense que algo que no les he resaltado cuando estaba analizando con ustedes estos criterios es el criterio que pusieron acá, que el criterio nos dice cómo debemos trabajar. Esa información para apoyar la toma de decisiones, bla, 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 bla. Sustentar las conclusiones que argumentan, la información para apoyar la toma de decisiones. Bueno, tanto en la toma de decisiones como en la comunicación, como en el trabajo en equipo, en esos tres aspectos, nosotros, cuando trabajamos con otros, siempre debemos explicar qué es lo que estamos haciendo. ¿Y por qué tengo bronca yo de pagar a los otros? De pagar los otros. Proporcionar información a otros utilizando diversos medios de acceso. Garantizar que el asesoramiento es consistente con las políticas de organización. Asegurar la presencia de equipos multidisciplinarios. Este es otro de los puntos clave. Los equipos multidisciplinarios. No, este es otro de los puntos que nosotros tenemos que ver siempre. ¿No? ¿Cómo es que funcionan estos equipos? ¿Cómo se relacionan? Es decir, lo que les quiero un poco demostrar es que si bien dentro de la gestión organizacional, bueno, más bien, la gestión organizacional no es un problema de poner reglas y nada más. Es la combinación, la articulación de una serie de cosas, ¿no? La integración de una serie de cosas. Y entonces, lo que les dije hace rato, para que haya inteligencia emocional en las empresas, tiene que haber una apertura hacia la innovación, hacia las nuevas formas de organizarse y de explicar nuestras responsabilidades a través de los descriptivos de puesto o a través de algunos estándares que puedan conseguir, no lo sé, ¿no? Pero este, es importante que en esos equipos de tamaño,
y que sean multidisciplinarios, ¿no? Siempre, siempre debemos preguntar eh, si hay algo más que complemente, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, ¿qué pasaría si no se cumpliera con eso? Esa es una reflexión que siempre deben hacer con los maestros, con sus alumnos de licenciatura, como el doctor como Luis que hizo sus videos del podcast y otro que hayan desarrollado, no sé. Pero sí quiero que se enmarque mucho para efecto de las empresas, que la inteligencia emocional en las empresas se relaciona con todas estas cosas que hemos estado hablando, con competencias transversales que son necesarias, que son productivas, que nos pueden hacer un gran, perdón, nos pueden proporcionar una gran ventaja para la comprensión, justamente la comprensión de ciertos comportamientos que hay dentro de las organizaciones, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, para efectos de, ay, no, para efectos de el capítulo, vamos a trabajar con eh, estos estándares que me parece que yo los puse en el editor, ¿cómo se llama? ¿Conocer? Se llama no, el platillo. En el Classroom, ¿Ah? En el en claro, el Classroom, no, a ver, ¿cómo que se llama esto? Ti, 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 ti. Ay, se me olvidó. Espera, ya me voy. En el Classroom yo le puse competencias, transversales nomás. Porque no iba, no, pero ¿cómo es que se llama? ¿Cómo las vamos a unir? Trin, 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 trin. Bueno, ya me acordaré porque esto del... No, en el Classroom yo lo que hice fue ponerles todas las competencias que intervienen en este diplomado, porque unas son para la cuestión de gestión organizacional, creo que habían dos nada más, y las otras todas son transversales, porque tienen que ver con la parte de liderazgo y con la parte de inteligencia emocional, ¿no? Por eso, pero creo que lo que teníamos acá, ¿no? De cómo estas competencias están superditadas a la parte de organización y de la parte de organización, la más importante es la cultura organizacional. Digo, para entender esto de la inteligencia emocional, ¿no? Ahora, la inteligencia emocional tiene mucho que ver, insisto, con la autoevaluación. Mucho, impresionantemente. ¿No? Si uno si sabe comunicarse, además acuérdense que hay comunicación verbal y comunicación no verbal, por poner un ejemplo, ¿no? Y la comunicación no verbal es tremendamente observada. Todas las empresas que hacen gestión de capital humano tienen así como tarea el tener este estándar y aprendérselos, ¿no? Porque la verdad es que es importantísimo ver cómo están organizadas esas competencias y cómo está discutiéndose sobre las competencias blandas. ¿Ok? Es un tema, bueno, a mí me gusta mucho, ¿verdad? Pero nos ayuda a entender cómo es que en un proceso productivo o en un proceso de servicio, etcétera, las gentes nos podemos comportar y cómo hay que sacar ciertos criterios que homologan a veces hasta incluso el conocimiento de algo, ¿no? A mí me parece que es súper importante. Lamento que le haya yo dedicado tan pocas horas en su programa, pero me parece muy importante que ustedes puedan ver estas diferencias y estas cosas después de que este,
han habido tantos cambios en la tecnología, ¿no? Y cómo estos cambios también han perjudicado la cuestión organizacional. Fíjese, he estado trabajando con algunos conductistas y los conductistas me decían que hay que entender que, que China no quiere este, que China no quiere fregar al mundo, ¿no? Sino que son actitudes que vienen detrás. El conductismo, sí, y perdón por el ejemplo de China, pero como es el más grande ahorita, este, el conductismo tiene esa parte, ¿no? De que las cosas se hacen de una manera y la cultura organizacional a través del conductismo es verdaderamente terrible, ¿no? Porque se transforma en una camisa de fuerza, ¿ok? Pero los otros abordajes de esto pueden ser muy abiertos y muy más seguibles en términos de cuadritos para las publicaciones que les tengo que hacer. Pero acuérdense de esto. Yo puedo tener una cultura organizacional súper buena, pero si no le doy seguimiento, estoy dando por entendido que toda la gente está muy bien. Y eso no es verdad. Ok, sigamos entonces. Mm. Aquí hay otro FODA. ¿Cómo este, ven la toma de decisiones, ¿no? Que está bueno. ¿Cómo se relaciona la comunicación con la toma de decisiones? Ok. Mm. Bueno, entonces, chicos, hoy ha sido una hora de hablar. Pero lo que quería yo era un poco explicarles esto. Les voy a poner esta presentación en el chat para que la vean así tal cual está, ¿no? Porque tiene muchas cosas que a ustedes les pueden servir. Y por otro lado, y yo quería que viéramos esto de las transversales como ¿cómo se llama? Como una... Mm, es que me preocupa que las vean solamente como una cuestión actitudinal. Esto no es actitudinal, es mucho más que eso, ¿no? Pero mucho más que eso. Bueno. Ujú. Fíjate, Rosy, que haciendo un análisis ahorita, escuchando todo esto, justo yo creo que eso es lo que más hace falta a nivel de las, ahora sí que de las organizaciones de salud, ¿no? Sí. Concretamente, por ejemplo, el IMSS te hacen supervisiones, pero eso no permea hacia el trabajador, o sea, hacia el operativo. Mm. El jefe nunca llega y te dice, en la supervisión de fecha tal, pues encontramos que estos indicadores o esta parte no se da, o sea, no se está haciendo, ¿no? O incluso yo me acuerdo cuando yo estuve en la parte cuando fui subdirectora del hospital, me decían que lo que se decía en la junta de gobierno, o sea, en la reunión ahí de jefes y demás, Era no tenía pura- posible que apenas íbamos saliendo de la junta y ya medio hospital conocía lo que se había dicho ahí, cosa que a mí siempre se me hizo algo muy incongruente, Ah. porque dices, entonces, ¿cómo es posible cómo se va a enterar la gente de lo que necesitamos que se mejoren los procesos del hospital si no creen que se sepa?
Entonces era impresionante, o sea, por ejemplo, te entregaban, bueno, le entregaban al jefe de prestaciones médicas un cuadernillo así gigante con todo lo que habían encontrado en la supervisión, dónde había áreas de oportunidad, dónde estaba esto, dónde estaba aquello. Y solo te daban las 3, 4 hojas que le tocaban a tu área. Decía, bueno, pero mi área se relaciona con anestesia, Exacto. O sea, ¿cómo, no? Claro. con rayos X, mi área se relaciona con administración, ¿no? O sea, cómo la administradora me tiene que proveer ciertos... Y todo eso con conservación, porque no hay mantenimiento a los equipos, o sea, en fin. Entonces te daban así 3 hojitas. Ojita, claro, que no vaya a leer lo que es para la otra área, ¿eh? Que no lo vaya a leer. Ah, Literal, creo que eso fue, y de hecho en el información Poder secreta, ¿no? Secreta, total. me costó mucho trabajo el análisis del FODA porque casi todo se basa en eso, en comunicación. Y Claro, más que claro, yo tengo atrás la experiencia de la parte administrativa, claro. entonces sí es esa comunicación, o sea, de que no debes de enterarse casi casi nadie de lo que se habla aquí, no debes de... ¿Y qué tal el teléfono descompuesto? Eso es la mejor parte porque tú no te enteras por ahí, pero te enteras por otro lado. Claro, claro, esa es la parte donde uno se entera. No, es que a mí siempre me ha dado risa eso, en términos de que una vez estaba yo trabajando con el Banco Mundial, entonces pidieron, unas empresas turísticas pidieron un consultor, ¿no? Para hacer una cosa chiquita y ayudarles a ellos, ¿no? Eran unos hoteles. Entonces me dice la persona, ¿no? Que era mi contraparte, oye, Rosy, es que nosotros le pedimos al banco que tú vinieras porque fíjate que queremos ver que nos ayudes a cómo podemos hacer que los trabajadores apliquen el sistema de atención al huésped, que es parte de nuestro sistema de calidad. Y que sí, claro. Sí, digo, no hay problema, préstame el sistema de calidad de atención al huésped. No, no puedo. Sí, Bueno, ¿y cómo le hago? No, 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 pero a ver, mi hija, quieren que se aplique el sistema de calidad de atención al huésped de ustedes. ¿Y por qué les voy a enseñar otros? No, tienen que ser este. No, es que ese lo tiene el director general. Está en su escritorio, yo no puedo sacarlo. Entonces yo, dile al director general que yo no puedo trabajar si no me da eso, no lo conozco, claro. ¿no? Así, En total que ella pues no se atrevió nunca a decirle. Entonces yo le dije, mira, hazme una cita con el director general. Yo le explico de qué se trata y por qué necesito eso, ¿no? Ya me atiende el tipo. Muy agradable, señor. Y yo me quedé un poco impactada porque me dijo, pero por supuesto, licenciada, pero qué bueno que lo pide. Aquí no hay nadie que lo pida. a nadie le interesa. Bueno, es que no le interesa a nadie o no se atreven, pues. Yo ¿No? de la... ¿Cómo? O Y sea, y eso es parte de la inteligencia emocional. Si te están diciendo que tienes que trabajar con un X o Y proceso productivo o sistema de gestión y no te atreves a pedirlo, así es. no, Eso pero si no forma. vas a hacer nada malo. Yo fíjate que uno de los puntos cuando estuve en la coordinación de cirugía, algún laboratorio me donó memorias USB. ¿Sabes qué les puse ahí? Todos los procesos, el proceso de hospital, el de consulta externa, el de urgencias, el de quirófano, todo. O sea, yo les puse ahí, les fui entregando uno por uno y fírmenme de que me lo recibieron. Mucha gente lo agradeció porque realmente dice, yo no sabía que dónde estaba escrito esto, yo no sabía que Claro. primero tiene que entrar el anestesiólogo, el quirófano y ya después el cirujano, ¿no? O sea, entonces todo está Claro, escrito, y te todo, dicen, oye, no, pero no hay problema, el orden de los factores no altera el producto. No, sí lo altera, mija. Sí todo lo tiene, altera. ¿No? pero sí, por eso te digo que yo creo que eso es algo de lo que más se me quedó y te digo que ahorita que te estoy escuchando con todo esto,
Exacto, o sea, es Efectivamente. clave, ahí está la clave de esa comunicación que debe de existir. Bueno, O sea, está el problema de comunicación, que fíjate, en el sector público, ¿no? Nosotros teníamos, antes de entrar al BID y eso, trabajaba en el gobierno. Y entonces, un día un subsecretario nos encargó un trabajo. De un trabajo de investigación. Ahí estábamos haciendo. ¿Y puedes creer que en el cubículo del lado había otro equipo que le había encargado lo mismo? Y habían tres grupos haciendo lo mismo. Y yo así, oigan, pero ¿para qué quieren? O sea, mejor no lo hagamos porque... No, no, si lo quiere, sí, él pidió que tres grupos. ¿Pero para qué? Ah, para elegir el mejor. Oye, ¿cómo? No, no, de verdad, o es sea, impresionante. ¿de qué se trata? ¿Cómo? O sea, imagínate los reprocesos de cosas que no sirven, Claro, es que así es, eso es ¿no? impresionante, o sea, es impresionante todo eso. Creo que ahorita nosotros, yo estoy impactada y justo de ahí, esa parte es la que elegí para este proyecto, ¿no? La consulta externa. Ya, Anterior, yo tenía 3 días de consulta, lunes, miércoles, viernes, un día de quirófano y un día de urgencias. Entonces, pues creo que mi tiempo estaba bastante bien repartido, claro. pero a nuestras autoridades dicen que se diluye la productividad. Entonces yo decía, bueno, tengo 5 pacientes, a lo mejor de primera vez, 3 veces a la semana, pues son 15, ¿no? Son 15 pacientes a la semana. ¿Cuál crees que fue la bendita solución? Aumentar Recortar, las, aumentar las horas. recortar la consulta a un solo día para compactarla y que sean 10 pacientes de primera vez por médico. Pero ¿cómo se les ocurre? No tengo idea. Entonces, ¿sabes lo que está generando esto? Que yo no puedo hacer mis tareas porque tengo el consultorio lleno, porque llega la gente y dice, es que fui al IMSS y me dijeron, oiga, es que fui a pedir una cita y me la dan el 20 de junio, me la dan el 15 de abril, me la dan el 20 de, o sea, dices, ¿cómo puede ser posible eso? Ayer me llegó al consultorio una chica trabajadora del IMSS, me dice, doctora, me costó mucho trabajo encontrarla, que no sé qué. Yo dije, ¿por qué no fue al hospital, no? O sea, ¿sabe dónde estoy? Dice, es que no me querían dar la hoja. Y pues sí, ahora sin la hoja del envío no puedes ver al paciente, en Exacto, fin. claro, claro. Entonces, pues me buscó en el consultorio, ya la atendí y me dice que la vieron, la vio el médico familiar, le dio el documento y le dieron la cita para el 20 de marzo, siendo trabajadora, así como que fue y le pidió al director que le autorizara y le dan la cita para el 20, o sea, de la semana pasada hasta el 20, un mes casi después, y la mujer con dolor de oído. O sea, a mí me queda claro que de verdad no entienden los procesos, no No, no saben cómo, entiendo. No, no entiendo. muy, De muy, verdad. no, no. Y pregúntame qué hago el martes, pues me toca operar, si hay cirugía, qué bueno, y si no, pues también. El miércoles tengo que ver urgencias. Entonces dices, bueno, ¿cuántas urgencias me pueden llegar? Una, dos máximo. Urgencia, tienes que ver. ¿Y por qué tu urgencia si tú no eres urgenciólogo? Todos. Área. ¿Mm? El jueves otra vez tengo que ver urgencias y el viernes veo interconsultas de piso. Y eso, hoy, por ejemplo, fue mi día de interconsultas y no tuve ninguna. Por eso adelanté el FODA y ya estoy viendo los Ay, demás. muy bien. No, pero es que realmente o sea, muchas de esas decisiones las toma gente que no saben. De Exacto. verdad, No Georgina, no lo saben, ¿no? saben. Y entonces toman decisiones en el escritorio, ¿Sí? ¿no? Y es como esas investigaciones que yo nunca me olvido de mi investigación en Chiapas con los sectores sotiles y tetzales, creo que eran, cuando lo hicimos con nutrición, el hospital de nutrición, que es bastante bueno. Ese hospital, la Secretaría del Trabajo y el que donaba, eh, este, el,
porque ¿cómo se llama? El proyecto consistía en que nutrición donaba alimentación para madres lactantes, Ujú, ¿no? Y para niños, me parece, los niños chiquitos, ¿no? Después ellos pidieron que también para los ancianos. Eran como suplementos alimenticios, una cosa así, bueno. ujú, Pero eso lo usaron para hacer transformaciones alimenticias en la zona porque descubrieron que la talla había bajado no sé cuántos puntos y por la desnutrición, mi hija, ujú. ¿no? Bueno, Sí, entonces hablaron con Lorenzo Serviche padre, que en ese tiempo era el viejito, el dueño de todo Bimbo, y Bimbo se comprometió a que ellos donaban semillas, donaban animales y ponían un veterinario para que atendiera la comunidad, para enseñarle a la gente, ¿no? Bueno, y entonces los médicos atendían llevaban, las mamás llevaban a los bebés y a los niñitos chicos y ellos las medían, los pesaban, etcétera, ¿no? sí, 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 hacían el protocolo. Claro. Pero usaron el semáforo como lenguaje, Sí, con un pequeño detalle. En esa zona no hay semáforos porque no existen los autos. conocí el semáforo. Y entonces se armó, es que te juro, yo después hablé con los chicos, los médicos que habían hecho eso y todo, ¿no? Digo, pero corazón, lo mínimo es saber en qué contexto te vas. O sea, vas a hacer esto. ¿En qué Mm, contexto? Para que los lenguajes sean, la comunicación sea fluida, pues. Bueno, las mamás iban felices con las cintas rojas que les ponían porque doctor le había parado el mal de ojo al niño, ¿no? Y los que llevaban las cintas rojas eran los desnutridos, pues. sí, O sea, imagínate el mensaje que estaban mandando, ¿no? Hasta que yo tuve una reunión con ellos y ellos me decían, pero es ¿por qué es que esta gente no quiere esto? Le dije, no, no es que no lo quieran, es que no te entienden. así es. Sí, Tu mensaje está mandando una instrucción equivocada, es, sí, ¿no? Entonces, tú para hacer este tipo de investigaciones, tienes que venir acá, ir a visitar la comunidad, saber de qué se trata, ¿no? Porque si no es una comunicación absurda. No, total. ¿no? Entonces, pero los chavos no es que fueran malos médicos, no, para nada. Les faltaba un poquito en términos de la gestión de la Ujú, investigación, sí, porque así era es. más una investigación social que una investigación médica, ¿no? Entonces, evidentemente ellos no tenían por qué saber esta parte social, de cómo son los lenguajes cuando tú trabajas con las comunidades, pues, ¿no? Pero yo le decía, bueno, necesitan ustedes un sociólogo que los ayude, Que los di. que los oriente en estos términos, ¿no? Porque me decían a mí, yo era la única socióloga del grupo, pero yo no hice el proyecto, yo entré cuando ya, o sea, entonces me decía, ay, pero tú eres, le digo, sí, pero ustedes lo llevaron y pues yo ni sabía dónde estaba. No tengo idea. Me decía, me acabo de enterar y me acaban de integrar, ¿no? Sí, Entonces, pues muchas de esas cosas de los reprocesos, de la falta de información, o sea, te pones a dos áreas a trabajar en lo mismo, cuando trasladando la información, proporcionándose la información, ya lo soluciona. así es. Sí, ¿No? No, es muy sencillo proporcionar y el método para proporcionar la información, punto. Lo demás, todo lo demás se va articulando si tú sabes comunicar las cosas, ¿mm? explicarlas, hacer la retroalimentación, solucionar, verificar si la gente tiene dudas, ¿no? O sea, esas cosas son fundamentales para trabajar. Sí, claro, así es. Fundamentales, pero no está tan,
no está No es, tan comprendido no, definitivamente no. en los espacios laborales. Y yo me di cuenta en América Latina, a mí me lo dijo primero un inglés con el que yo trabajé, que le llamó la atención que en América Latina no se reflejaba la cultura de la calidad. Y sí, nos falta mucha cultura organizacional, cultura de calidad, o sea, los sistemas de gestión, cómo son, para qué sirven, cuáles son los riesgos de no usar los sistemas de gestión, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo. ese tipo de cosas, falta mucho, pero es difícil, es muy complejo decirle a gente adulta que además tienen cargos importantes, no sabes. Exacto. No, no sabes, tienes que buscar la manera. Casi que investiga. Claro, un día yo estaba en una reunión, me tocaron, me mandaron a Panamá a que hiciera la evaluación de un proyecto, ¿no? Y ahí voy yo de mesa y hago la evaluación. Y cuando regreso, me citan a un lugar donde yo tengo que informar el resultado de la evaluación. Y cuando llego ahí, me doy cuenta que es un tipo que yo conozco que había sido mi jefe. Y yo así, y le dije al colega que me había llevado, le dije, pero ¿por qué no me advertiste que este proyecto lo hizo Agustín? Y me dijo, no, porque yo quería que tú dijeras la verdad. Y si te decía que era de Agustín, me ibas a decir, no, yo no lo evalúo. Y yo, Yo no voy. no, no, yo no, hermanito. No. Bueno, se pusieron a discutir, porque justamente uno de los problemas que había era que faltaban muchos elementos de calidad. Y yo les dije, es que ellos no lo saben, pero los consultores que fueron tampoco lo sabían. Ujú. Tendrían que haber mandado consultores que fueran especialistas en eso. Bueno, fue tal la pelea que habían dos, uno que era del equipo nuestro y el otro del equipo de ellos, que te juro que casi se subieron a la mesa a pelearse. ¿Me vas a decir a mí que yo no soy de calidad? Yo nada más lo miraba y pensaba entre mí, no te lo voy a decir, pero sí es verdad que no sabes. Pero no sabes calidad. No te lo voy a decir, pero te lo juro que sí no sabes. ¿No? Pero tienen que hacer, o sea, hay un proceso para eso. Hay un proceso de integración a entender cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? Si funciona así, pues estas son las reglas que tengo que considerar, Claro, así ¿no? es. Ese es el problema. O sea, por eso es que les pido que por favor vean a este señor y Sí. porque de ahí pueden sacar, justamente una de las cosas que yo les pedí fue que hicieran la actividad que van a hacer para este módulo es Ujú. solamente responder a este resultado de aprendizaje. Sí. Es leyendo el resultado de aprendizaje, Ujú. tienen que responder a esto, que hoy, justamente hoy, estuve hablando sobre esto, Sí, sobre el claro. tercer, ¿no? Bueno. Sí. Entonces, realmente tienen que ser. Pero si ustedes ven el video y van haciendo las anotaciones, con eso tienen para sacar esto, Claro. Ok, realmente. No, perfecto. no Sí, necesitan mucha lectura ni nada, porque este señor, por supuesto, comprenderás que lo explica mucho mejor que yo, ¿verdad? Entonces, ok. yo creo que sí. Nada más vean lo que dice la presentación en el resultado de aprendizaje y de Ujú. ahí sacan los puntos. Porque después, y no les quise poner más resultado de aprendizaje acá, porque este es como un módulo puente, ¿no? Sí, muy bien. Entre lo que es la primera parte y lo última, que la última es la parte más importante, siento yo, porque es la parte de liderazgo, pues. Sí, ¿No? ok. Entonces, ahí sí hay que ver. Pero en liderazgo tenemos que retomar comunicación, trabajo en equipo, ¿no? Todas estas competencias que son las que intervienen en un proceso de liderazgo, ¿no? No sé, por eso.
Entonces, de todas maneras, que hagan ¿cómo se llama? Vean ese video Pero, y además que anoten todas las dudas que puedan generar del video para que las podamos discutir el miércoles. sí, Podemos discutirlas. Tú mandas, tú mandas, ya sé que no puedes estar porque tienes trabajo, pero si puedes, manda algunas preguntillas ahí que te salgan, ¿no? sí, Y parece nada bien. más para que sirvan para tomar ejemplos, para poder analizar con ustedes esa parte. ¿Mm? Bien, claro que sí, muchas Ok, gracias. bueno, ya al Alejandro dile que no, es que ayer me pidió un libro, Alejandro, y lo busqué por todos mis... Yo pensé que lo tenía, pero lo que descubrí es que lo tengo impreso, no lo tengo digital. El libro Ok. que él me pidió le prestara, le pasara pues el libro de inteligencia emocional en la empresa, Ya, ¿sí? ok. Pero ese no lo tengo digital. Ya les puse ahí los tres que tengo digitales. Sí, sí. O sea, yo lo tenía, pero me tengo que meter a un disco duro que tengo desde hace no sé cuántos años de la oficina, cuando yo tenía el despacho. Ahí tengo un montón de cosas en ese disco duro. Déjame buscar a ver si yo tengo algo, porque yo también tengo por aquí en la computadora, una carpeta de la maestría de administración. Entonces, yo Claro. creo que te voy a tener. Entonces ahí seguramente te dieron alguno de estos consejos, querida. Esto me Ay, suena muy ¿me bien. suena? Ok, entonces quedamos en eso. Perfecto, claro. Ándele, No, pues, ahora sí les grabé, menos mal, porque el otro día, ¡ay, qué vergüenza! Pero ahorita se los paso, ¿ok? Que estés gracias, bien, gusto de verte, que estés muy bien, Georgina. Rosas.